informe, pero no podemos discutir la situación salarial y de las condiciones laborales sin hablar del contexto en el que nos encontramos. Por eso, en primer lugar, y entendiendo que como trabajadores de la educación no estamos ajenos y no nos es indiferente la situación de guerra que se está viviendo a nivel mundial, es que vamos a plantear que esta asamblea sesione contra la guerra imperialista, en defensa de la autodeterminación y la autodefensa de los pueblos acatados por el imperialismo estadounidense y el Estado sionista de Israel. No al bloqueo de Trump a Cuba. Pedimos que esta asamblea por ovación sesione bajo estos preceptos porque nos parece fundamental posicionarnos como trabajadores de la educación en tiempos de guerra. Como decía, a nivel mundial se están desarrollando más de 130 conflictos en todo el mundo. Trump está intentando imponer su hegemonía a nivel mundial a través de la imposición de aranceles, a través de la presión financiera y con la guerra misma. Y esto tiene costos importantes para todo el mundo. Pero tenemos que decir que así como el gobierno de Estados Unidos intenta avanzar a nivel mundial, pisoteando la soberanía de cada uno de los países, tenemos que decir que también empieza a sufrir una situación de aislamiento porque no está siendo acompañado ni por los propios para seguir con la guerra que se está desarrollando en Irán, contra el bloqueo a Cuba, el Líbano y demás. Pero hay un punto fundamental y que es un aliciente para los trabajadores a nivel mundial. En el propio corazón del imperialismo, casi 10 millones de personas se han movilizado para decir no a la guerra. Y ese no a la guerra contiene la respuesta a los estragos que está haciendo la guerra y que se vive en Estados Unidos, pero también en todos los países de Latinoamérica y del mundo entero, y en nuestro país también. Todos hemos visto cómo a partir de la guerra que desató Estados Unidos y el Estado sionista de Israel contra Irán, empezó a aumentar el precio del barril de petróleo. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con nosotros que estamos acá sentados discutiendo salario? Tiene que ver con que ese aumento del barril del petróleo a nivel mundial descargan los precios de la nafta y al mismo tiempo esos precios de la nafta generan el aumento de los precios de consumo básico que consumimos los trabajadores y las trabajadoras. En lo que va del año, 30% ha aumentado la nafta y solo en el mes de comienzo de la guerra contra Irán un 20%. Los únicos que se benefician con la guerra son los empresarios. Acá a nivel país vivimos una situación crítica, producto de toda la política de entrega del gobierno de Milei, que avanza contra las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, con el avance de la reforma laboral, pero fundamentalmente crece la desocupación, crece
el cierre de fábricas, de suspensiones. Y decimos esto porque esos trabajadores que se encuentran desocupados son las familias, los padres, las madres de nuestros estudiantes. Por eso la semana pasada se llevó adelante una jornada de lucha nacional donde lo mínimo que se exige al gobierno es garantizar la provisión de alimentos para los comedores y merenderos. Y también esos planes que han sido miserables, pero que mínimamente permiten poder llevar algo a la olla. Que por supuesto lo que tenemos que exigir es la generación de puestos de trabajo genuinos para todos los trabajadores y las trabajadoras. Los trabajadores resisten como pueden, a pesar de que la burocracia de las centrales sindicales tratan de aislar las luchas. Si no, miremos lo que está haciendo CETERA. Una decena de provincias en todo el país desarrollando luchas por salario y todavía no han convocado a llevar adelante asambleas en todas las provincias para discutir el plan de lucha que necesitamos todos los trabajadores del país por salario. Córdoba, Santa Cruz, Chubut, los compañeros de Río Negro, Jujuy, San Juan, Misiones, todas provincias que están reclamando por salario. Para que nos demos una idea, el cargo testigo no supera en la mayoría de las provincias los 600.000 pesos de salario para la compañera que se inicia. Desde esta mesa queremos plantear a la Asamblea 3 ejes que nos parecen fundamentales para poder discutir. El primer punto, el salario. Y queremos explicar, por ahí pedimos un poco de silencio porque sabemos que no hay buena acústica. El primer punto es el salario. Ustedes no tenemos que decirles lo que están viviendo, ¿no? Salarios totalmente por debajo de la línea de la pobreza, que han sido también producto de que la conducción provincial firmó con el gobierno un acuerdo salarial en diciembre del 2025 con encuestas truchas, no con estas asambleas presenciales de a mano alzada, hizo pasar un acuerdo salarial que a las compañeras que se inician las mantiene con salarios de 1.258.000 pesos, cuando el alquiler en esta provincia es de 1.200.000 pesos. Es decir, deja a las compañeras sin la posibilidad de poder alimentarse, de poder tener dinero para la salud, para la educación y para todos sus gastos. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Tratar de ver cómo se intenta llegar, no a final de mes, sino cómo se intenta llegar a la primer quincena del mes. Porque cada vez el salario alcanza menos. En la recorrida decíamos, las escuelas se han transformado en ferias, donde las compañeras venden todo, nueces, tupper, ropa, porque intentan tener una changa más para poder tener ingresos. Y también Uber, el tercer turno de gran parte de las compañeras, que en Buenos Aires tuvo como consecuencias una situación tremenda. El compañero docente Cristian, que como no llegaba a final de mes, salió a hacer Uber, fue asesinado en medio de ese trabajo. Estas son las peores consecuencias
que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Mañana se cumple un mes del asesinato del compañero y la CETERA ni siquiera llamó a una medida de acción para repudiar que los trabajadores pierdan su vida intentando llegar a final de mes con diferentes trabajos. Ustedes ven y hemos difundido, quiero explicar esto porque muchos compañeros nos han preguntado. El salario de una compañera que se inicia, ¿sí? Recién decíamos 1.259.000 pesos, acá tenemos 1.300.000 porque está incorporado escolaridad y salario familiar de la compañera. Esto es lo que cobra una compañera. Históricamente, el gobierno nos ha planteado los números. Esto es lo que tienen que cobrar, más no se puede. Pero los trabajadores sabemos qué es lo que necesitamos para vivir. En 2006, también en medio de un proceso de lucha latente, la distrital de Limay, en la que participaron trabajadores de la educación y los compañeros nutricionistas del Buquet Roldán, establecieron una grilla en la que se plantea qué es lo que necesitamos para poder alimentarnos como corresponde, los gastos que tenemos. Esto que se ha construido es lo que se llama la reivindicación frente al gobierno del salario vital y móvil igual al costo de la canasta familiar. ¿Qué significa? Que es lo mínimo indispensable que necesitamos para poder vivir. Y nosotros venimos sosteniendo que los compañeros y las compañeras tenemos que poder vivir con un salario igual al costo de la canasta familiar en un solo cargo y en 24 horas en media. Hemos naturalizado el doble turno porque no llegamos a final de mes, pero lo que corresponde es que podamos vivir con un solo cargo. ¿Saben cuánto da el costo de la canasta que hemos realizado? 3.223.917 pesos. Eso es lo que necesita una familia integrada por 4 personas para poder vivir en la provincia de Vaca Muerta. Ni siquiera con el doble turno llegamos a cubrir el costo de la canasta. En segundo lugar, tenemos el grave problema del presentismo. El presentismo que le llamamos ahora antihuelga. Un monto que es una suma fija que achata la escala salarial y que no la cobran los jubilados y las jubiladas. Que es un monto que está por fuera del básico y que estuvimos esperando cobrar la semana pasada porque no llegamos a final de mes. Lo paradójico es que le realizan los descuentos patronales, los descuentos de instituto, pero no lo cobran los compañeros jubiladas y jubiladas. Por eso insistimos en que esa suma tiene que pasar al básico. Que todos los puntos que están en negro y grises tienen que pasar al básico porque mejora la calidad del salario y repercute no solamente en los trabajadores activos, sino también en los compañeros jubilados y jubiladas. El IPC no lo decimos ya solamente nosotros. El propio gobierno salió a decir que el IPC es totalmente trucho, que lo que nos están pagando trimestralmente no refleja la inflación que tenemos en la provincia de Neuquén. Para que nos demos una idea, entre hoy y mañana se sabe el porcentaje
de inflación del último trimestre. La proyección es de que en el ponderado entre Buenos Aires y Neuquén va a dar 8,5. ¿Saben cuánto va a significar ese 8,5 en el salario de una compañera que se inicia? No llega a 100.000 pesos. Eso es lo que vamos a cobrar con los saberes del próximo mes. Entonces, tenemos que sumar una cuestión más. ¿De dónde? La gente podría decir, ¿de dónde sale la plata? ¿Podemos realmente, el gobierno está en condiciones de pagar aumento salarial, no solo para los trabajadores de la educación, sino para el conjunto de los estatales? Decimos que claramente sí. Y les mostramos algunos datos. En la provincia de Neuquén se producen por día 604.000 barriles de petróleo. Solo con sacarlo con lo que le pagan a la provincia, lo que le ingresa de recaudación a 87.50 el precio en dólar del barril, estamos hablando de que el salario en bruto de una compañera que se inicia es el equivalente a casi 15 barriles de petróleo. Si nosotros sacamos los cálculos, solo con un día de producción petrolera en la provincia se paga el salario de 26.300 trabajadores de la educación. ¿Qué pasa con los otros 29 días? Se lo llevan las petroleras, se lo llevan las multinacionales, porque el gobierno de Rolando Figueroa decide tocar el bolsillo de los trabajadores y no el de las empresas. Por eso decimos, plata hay, que vaya para garantizar salarios para los trabajadores de la educación y los trabajadores estatales. En segundo lugar, mencionábamos el problema del alquiler. ¿Qué debería hacer el gobierno y qué deberíamos exigir nosotros como trabajadores? Tenemos que exigir que el gobierno de la provincia de Neuquén ponga en pie un plan de obras públicas que construya todas las viviendas que necesitamos los trabajadores y trabajadoras de la educación y de todos los trabajadores de la provincia, porque hay plata para garantizar la construcción de viviendas, de hospitales y de escuelas. No solo soluciona el problema del acceso a la vivienda, sino que también genera cientos de puestos de trabajo para los desocupados que tenemos en esta provincia. No me voy a detener solamente a pronunciar, porque han expuesto anteriormente las compañeras Patricia y Angélica. Tenemos que rechazar la reforma laboral, educativa y previsional. Tenemos que plantear la defensa del 80% móvil y la edad jubilatoria. No vamos a permitir que den ningún paso contra la caja jubilatoria que venimos defendiendo hace años. La reforma educativa ataca todos los niveles y modalidades. Solo por esbozar algunos datos. La 004 para especial. Ahora plantean que las compañeras trabajadoras de la educación tienen que cambiar pañales, tienen que cambiar apósitos, tienen que cambiar sondas. Decimos no, señores y señoras. Se tienen que crear los cargos de enfermeros y enfermeras para garantizar en cada una de las escuelas especiales que lo requieran.
no solo avanzó con la reforma del nivel inicial, sino que como parte de esta, avanzó con el cierre de las salas anexo, intenta avanzar con el cierre de los departamentos de aplicación. Y tenemos que decir con todas las letras, hay desocupación en el nivel inicial, más de 100 compañeras que no han accedido a un solo cargo al día de hoy. Por eso tenemos que exigir el no cierre de ninguna sala, la construcción de más jardines, discutir la matrícula que se necesita por sala. ¿Quién dijo que necesitamos trabajar sí o sí con 20 niñeces en las condiciones en las que estamos, con estudiantes con inclusión? Con 10 y 15 se puede. Que cambien la resolución y dejen de cerrar las salas para el nivel inicial. Y por supuesto que se creen los cargos que hacen falta, porque nos han sacado con la dupla pedagógica al cargo de las preceptorías. Nivel medio. El nivel medio quizás es uno de los niveles, nivel medio y técnico, donde se expresa con total claridad la politarea, la intensificación de la tarea docente, en la que el objetivo no es el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El objetivo de la denominada reforma curricular es que los estudiantes transiten. No importa si aprenden o no aprenden. Entonces nos hemos transformado los docentes en administrativos que llenamos una y otra planilla sin importar si los estudiantes aprenden o no aprenden. Tenemos que rechazar la reforma educativa en todos los niveles y modalidades. Últimamente, la 007 de los FP, que intenta avanzar contra los derechos adquiridos por los trabajadores. Vamos a seguir reuniéndonos para defender cada conquista. Para finalizar, un eje que es fundamental y que esta es la mejor respuesta: el ataque a la democracia sindical. La democracia sindical no solo es atacada cuando la conducción provincial de Fanny Mansilla no convoca a asambleas. También es atacada cuando niega las licencias que le corresponden a la seccional capital, que fue elegida por más de 1.500 votos de diferencia. Es claro el acuerdo que tienen con el gobierno para impedir que esta directiva trabaje y organice el plan de lucha que necesitan los trabajadores por el salario y la jubilación. Y fíjense si no es claro que prácticamente toda la lista que perdió las elecciones fueron premiados con afectaciones gremiales y están intentando construir una seccional paralela con los recursos de todos los afiliados de la capital. Nos quitaron el local de Perito Moreno. 4 millones por mes nos sacan de los fondos que nos tienen que entregar a capital y no nos otorgan las licencias, que encima son licencias pagas por el gobierno, que es una conquista de los trabajadores de la educación. Entonces, vamos a plantear a esta asamblea que nuevamente vote la exigencia del otorgamiento de todas las licencias gremiales que corresponden a la comisión directiva de Aten Capital, la devolución del local de Perito Moreno y también los fondos que nos corresponden. Claramente, cuando nosotros decimos hay 2 ejes que son historia de nuestro sindicato: la democracia sindical y la independencia política. Todos los que estamos acá presentes
ingresamos a la docencia no a dedo, ingresamos por listado público, confeccionado por la Junta de Clasificación. Como comisión directiva reivindicamos la independencia política no de un solo gobierno, de todos los gobiernos. Y decimos que las conducciones sindicales no pueden estar de los dos lados del mostrador. O defienden los intereses de los trabajadores de la educación o defienden los intereses del gobierno. Y eso es lo que está haciendo la conducción provincial. Si no, fijémonos que el abogado de la comisión directiva provincial, Mariano Mancilla, forma parte del gobierno de Rolando Figueroa. Y encima está dando cursos por la provincia. Ahora nos van a preguntar, ¿y qué hacemos con todo esto? Lo primero que tenemos que decir es que esta es una clara demostración de que no solo hay necesidad, sino disposición de salir a luchar por el salario, que esta asamblea tiene que exigir la reapertura de la mesa de negociación salarial y tiene que votar la exigencia de asambleas en toda la provincia para poner en pie el plan de lucha que necesitamos por salario, contra el prescindible y el pase básico de esa suma, por las condiciones jubilatorias, las condiciones laborales. Compañeros, compañeras, esta mesa va a proponer dos cuestiones. Primero, que cuando finalice la asamblea nos movilicemos hasta el local de ATEM provincial para entregar todas las firmas de exigencia de las licencias, pero también como acción la exigencia de asambleas en toda la provincia, que vean a toda la docencia de capital que ha sido ninguneada durante todo este tiempo, que exige que se lleven adelante las asambleas en toda la provincia. Como medida de acción, hemos sido muy honestos y claros en la recorrida que hemos realizado en las escuelas. Para nosotros el primer paso es tener una asamblea masiva. Esa es la primera demostración para el gobierno y para la comisión directiva provincial. Pero entendemos que tenemos que empezar a construir ese camino de lucha. Y por eso vamos a proponer a la asamblea la votación de una jornada de lucha sin asistencia a los lugares de trabajo para el 21 de abril en el marco del paro nacional de la CTA y de ATE que se va a desarrollar ese día. Compañeros, compañeras, que ya está anunciado. Compañeros, compañeras, que tengamos una excelente asamblea con un excelente debate. Gracias a todos por el tiempo y por escuchar.